Página 15. Principios de filosofía, Adolfo P. Carpio, 1973. Capítulo 1. Los problemas de la filosofía. 1.1. Los principios ontológicos. Se llama ente todo aquello que es. Puede tratarse de una silla, de una montaña, de un ángel, de Don Quijote, de la raíz cuadrada de -1, o aún de absurdos como los triángulos redondos o las maderas de hierro. Todo esto es, de todo ello puede predicarse el término es, y en la medida en que ello ocurre, se trata de entes así como pudiente es el que puede, viviente lo que vive, floreciente lo que florece, amante el que ama, lo que es se llama ente. A lo que hace que los entes sean, se lo llama ser los entes, por tanto, son porque participan del ser tal como el pudiente participa del poder, lo viviente del vivir, etc. La disciplina que se ocupa de estudiar los entes se llama ontología. Esta disciplina enuncia una serie de principios, válidos para todos los entes, que se denominan principios ontológicos. A. El principio de identidad afirma que todo ente es idéntico a sí mismo. Con esto no se dice adviértase bien que todo ente sea igual a sí mismo, porque no es lo mismo la identidad que la igualdad. En efecto, 2 más 2 es igual a 4, pero no idéntico a 4 mientras que 2 más 2 es idéntico a 2 más 2, y 4 es idéntico a 4. Pues la palabra identidad deriva del vocablo latino idem, que quiere decir lo mismo, de manera que identidad significa mismidad. Si a todo lo que no es idéntico se lo denomina diferente, podrá decirse que los iguales, como 2 más 2 y 4, son, no idénticos, sino diferentes. La diferencia admite como una de sus formas a la igualdad, junto a otras formas suyas como lo mayor o lo menor. Por tanto, si entre dos entes no se encuentra diferencia ninguna, no se tratará de dos entes, sino de uno solo. Es este el llamado principio de la identidad de los indiscernibles, indistinguibles, enunciado por Leibniz, 1646-1716. B. El principio de contradicción sostiene que ningún ente puede ser al mismo tiempo P y no P. Con la letra P se simboliza cualquier predicado posible, como, por ejemplo, papel, o cenizas, o justicia, etc., y con no P su negación, es decir, todo lo que no sea papel, o todo lo que no sea cenizas, o todo lo que no sea justicia, respectivamente. El principio señala entonces que ningún ente puede ser al mismo tiempo, por ejemplo, papel y no papel, si bien ello puede ocurrir en tiempos distintos, porque si se quema la hoja de papel, este deja de ser papel, y se convierte en cenizas, no papel. C. El principio de tercero excluido dice que todo ente tiene que ser necesariamente P' o no P'. Para retomar el ejemplo anterior, todo ente tiene que ser papel o no papel, entendiendo por no papel todos los infinitos entes que haya, menos el papel, porque, en efecto, si se trata de cenizas, será no papel, si se trata de un ángel, será no papel, etc. Como forzosamente tiene que tratarse de una de las dos posibilidades o P o no P, excluyéndose absolutamente una tercera, por ello el principio se llama de tercero excluido. Obsérvese, como una aplicación de este principio, que en matemáticas las llamadas demostraciones por el absurdo se apoyan en él. D. El principio de razón suficiente, o simplemente principio de razón, o del fundamento, conocido también como principio de Leibniz, porque este filósofo lo enunció por primera vez, afirma que todo tiene su razón o fundamento o, dicho negativamente, que no hay nada porque sí. El hecho de que el lector esté leyendo estas líneas, v.gr. tiene su razón, su fundamento como, digamos, el deseo de enterarse de qué es la filosofía. El principio sostiene que no puede haber nada absolutamente que no tenga su respectivo fundamento. No sostiene, ni mucho menos, que se conozca ese fundamento,
porque en efecto ocurre muchísimas veces que se desconoce el fundamento o razón de tal o cual ente. No se sabe, por ejemplo, la causa de una cierta enfermedad, como el glaucoma, pero ello no significa que no tenga su fundamento. Casos como este no hablan contra el principio de razón, sino más bien contra nuestra capacidad para penetrar en las cosas y determinar sus respectivas razones. Página 16.